En esta presentación les explicaremos el proceso de extrusión soplo-botella por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Académica Profesional Tianguistengo, de la carrera de Ingeniería en Plásticos de la materia de Procesos de Manufactura de Plásticos, dirigida por el ingeniero Manuel Álvaro Salazar, con los alumnos Escar de Guadalupe Vaquero, Jonathan de la Luz Sánchez y su servidora Ariana Marisela Rodríguez Ábalos. En los inicios de este proceso, el poliestireno fue el primer material que se usó en el desarrollo de las primeras máquinas de soplado, y el polietileno de baja densidad, el que se empleó en la primera aplicación comercial de gran volumen, que fue en un lote de un bote de desodorante. Hoy en día, la extrusión soplo es el tercer método más empleado en el proceso de plásticos. ¿Qué es la extrusión soplo? Es un proceso en el que está pensado para su uso en la fabricación de productos de plástico huecos. La extrusión soplo permite una amplia variedad de formas de envases, tamaños y aberturas de cuello, así como la producción de productos con mango o asa, como lo son botellas de leche, de shampoo, de cloro, entre otros productos que también pueden utilizarse o fabricarse en la industria automotriz. La extrusión soplado se puede utilizar para procesar muchos plásticos diferentes, incluyendo el polietileno de alta densidad, el policloruro de vinilo, el policarbonato, el polipropileno y el PETG, que son placas de copoliéster de polietileno tereftalato glicol de extrusión. Las ventajas de este proceso es que incluye una alta tasa de producción, un bajo costo de herramientas, una gran variedad de fabricantes de máquinas y requiere relativamente una pequeña inversión de capital en equipo y es adecuado para corridas pequeñas de producción. Las desventajas es que por lo general incluye una alta tasa de desperdicio, un control limitado sobre el espesor de la pared y un poco de dificultad para recortar el exceso del plástico. Las etapas o los pasos del proceso de extrusión soplado es 1. Función del material plástico. 2. Obtención del precursor o parizón. 3. Introducción del precursor hueco en el molde de soplado. 4. Insuflado de aire dentro del precursor que se encuentra en el molde. 5. Enfriado de la pieza moldeada. Y 6. Desmolde de la pieza. En esta diapositiva podemos ver un pequeño video de cómo es el proceso de extrusión soplado en una botella. El equipo de extrusión soplo consta de una extrusora con un sistema plastificador en cilindro o tornillo que permite obtener un fundido uniforme a la velocidad adecuada. El sistema plastificador es común a todos los equipos de extrusión. Requiere además un cabezal que proporcione un precursor de forma tubular con la sección transversal deseada. El equipo además consta de una unidad de soplado y de un molde de soplado. Obtención del precursor. El espesor de pared depende mucho de la boquilla y del matril de la máquina, por lo que el diseño de estas partes deben ser muy exactas al diseño que realmente queremos obtener. El tipo de material es un factor que condicionará mucho la calidad del producto obtenido. Esto quiere decir que las resinas empleadas en el proceso deben tener una viscosidad alta en estado fundido y que el fundido desarrolle una resistencia elevada. Esto es para que la deformación que sufre el material cuando sale de la máquina de extrusión hasta que es soplado sea muy mínima. Una característica de este proceso es el hinchamiento que sufre el material cuando sale de la boquilla de extrusión, junto con la deformación causada por el efecto de la gravedad cuando el precursor queda colgando hacia abajo, que esto provoca
un espesor en la parte inferior del precursor y deficiente en la parte superior, que en algunos casos podría ser compensada con una programación adecuada del precursor. Otra característica importante de la resina es su extensibilidad, que delimita la máxima relación de soplado que puede alcanzarse y si las esquinas y ángulos podrán moldearse de manera adecuada. El perno de soplado. En el moldeo por soplado, el aire se introduce a presión dentro del precursor, de modo que éste se expande contra las paredes del molde con tal presión que capta los pormenores de la superficie del molde. Por este motivo es muy importante controlar la entrada de aire. Es por eso que se hicieron dimensiones exactas del perno de soplado en función del tamaño de la pieza, que son las siguientes. Con la capacidad de 1 litro, el diámetro debe de ser de 1.6 milímetros. De 1 a 4 litros, el diámetro debe de ser de 4 milímetros. Y con la capacidad de 4 a 200 litros, el diámetro debe de ser de 13 milímetros. Normalmente, la presión del aire que se emplea para soplar los precursores está comprendida entre 250 y 1000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En ocasiones, si se utiliza una presión de aire demasiado grande, puede ocurrir que el precursor se agujere, mientras que si la presión es demasiado baja, el precursor no reproduce con exactitud la forma del molde. Esa apariencia defectuosa es particularmente desagradable en artículos de paredes delgadas como los botes de leche. En general, se puede decir que interesa una presión de aire de soplado elevado para que se pueda conseguir un tiempo de soplado mínimo y las piezas terminadas que reproduzcan finalmente la superficie del molde. Para prevenir este tipo de problemas se suele emplear aire seco. Otro factor a tener en cuenta es la humedad del aire de soplado, ya que ésta puede provocar marcas sobre la superficie interior del producto. El perno de soplado debe de tener la longitud adecuada. Si es demasiado largo, puede ocurrir que el aire se enfoque contra una zona caliente de plástico determinada, provocando defectos en esta zona. Para producir cuellos de botella moldeadas por soplado de elevada calidad, se han desarrollado pernos que comprimen el material en esta zona de molde. En estos procesos, el perno de soplado se introduce dentro del precursor caliente, comprimiendo en exceso el plástico dentro del cuello, llenando el interior de los canales de molde y formando una superficie lisa en su interior, tal como se muestra en la figura. Molde de soplado. Puesto que los moldes en soplado no tienen que soportar elevadas presiones, la calidad de material disponible para su construcción es grande. Para piezas pequeñas se emplean moldes de aluminio, acero, aleaciones de cobre berilio. Los moldes de aluminio presentan muy buena conductividad térmica, son fáciles de fabricar, pero su durabilidad no es muy elevada. En comparación con los moldes de acero, son más duraderos y rígidos. En los de cobre berilio son los que presentan mejor conductividad térmica. Los moldes de aluminio son los más empleados, pues son los que presentan el mejor equilibrio entre la conductividad térmica, duración y costo. La mayoría de los moldes empleados en el soplado no son capaces de proporcionar capacidades tan elevadas de enfriamiento como los moldes empleados en inyección, lo que pasa por un diseño adecuado de los canales de refrigeración del molde. En soplado, las piezas se enfrían solo por la superficie externa, parte de la pequeña contribución al enfriamiento que realiza el aire de soplado, de modo que el enfriamiento es bastante deficiente si se compara con el proceso de inyección. Tipos de extrusión soplado. Extrusión soplado continuo. El precursor tabular fundido se produce sin interrupción. Una vez que el precursor alcanzó la longitud necesaria, el molde de soplado se sitúa alrededor del precursor, cerrándose en torno a él. Cuando esto ocurre, el precursor se corta con una cuchilla o un alambre caliente. El molde portando el precursor se desliza hacia la siguiente estación, dejando paso al siguiente precursor. El siguiente paso es la entrada del perno de soplado en el molde, la introducción del aire generalmente frío en el interior de la pieza y el enfriamiento de la misma dentro del molde.
El proceso de extrusión continua se inicia en la preforma. Se introduce la preforma en el molde de soplado. El molde portando el precursor se desliza hacia la siguiente estación, dejando paso al siguiente precursor. El siguiente paso es la entrada del perno de soplado en el molde, la introducción del aire generalmente frío en el interior de la pieza y el enfriamiento de la misma dentro del molde. La introducción del aire mediante el perno de soplado continúa enfriando la pieza en el interior del molde. Cuando esto sucede, continúa el desmoldeo. La diferencia de los distintos tipos de máquinas se basa en la forma de los moldes de soplado, o los precursores son transportados a las diferentes zonas de proceso. Otra diferencia es la forma de cómo se insufla el aire dentro de los moldes. Los moldes son pesados y la velocidad de producción y el tamaño de los objetos a moldear viene limitado por ser transportadas a las diferentes unidades de proceso. A continuación les mostraré dos ejemplos de máquinas, el cual el primero es tipo retorno. En él los moldes van montados sobre una rueda que gira. Los moldes se cierran alrededor del precursor, que extruye de forma continua y conforme la rueda gira, desplaza los moldes hacia la zona de soplado y enfriamiento. El aire de soplado penetra a través del perno que se introduce lateralmente. Una de sus ventajas de ese tipo de máquina es que puede constar de 20 moldes proporcionando un elevado rendimiento en la producción. Se muestra una imagen en el cual se puede ver el tipo de máquina que va girando en sentido horario y se va haciendo el proceso de extrusión soplado continuo tipo rotatorio. Otro tipo es extrusión intermitente, en el cual el equipo almacena el material fundido generado por la extrusora, mientras la pieza moldeada está siendo soplada y enfriada. Cuando el molde se abre, la parte fundida acumulada es forzada a través de la boquilla para fabricar precursores o más bien el material. También es utilizada para artículos muy grandes como los tanques de combustible o envases industriales que podrían venir siendo los aceites. Bueno, ahora voy a explicar los 7 problemas comunes en extrusión soplado. El primero es líneas de unión muy débiles en el fondo de la botella. Esto se debe o puede ser al cerrar el pistón tenga una resistencia insuficiente y se abra. ¿Cuáles pueden ser las causas? La temperatura de fundido se debe variar y encontrar el punto óptimo. Esto podría ser una acción en el cual nosotros podríamos rectificarlo o verificar. También puede ser el volumen de flash muy bajo. Esto quiere decir que podemos aumentar el volumen de material residual para evitar agujeros en esta zona. Puede ser también el cierre incompleto del molde, cierre de molde muy rápido. Aquí hay que ajustar la velocidad de cerrado y de apertura para dar tiempo a la fusión. O aire de soplado a presión excesiva. Otro problema vendría siendo la variación en el volumen de la botella. En este el recipiente moldeado no está teniendo el volumen preciso requerido. Causas por lo cual puede suceder esto es el peso erróneo del parison o de la preforma. Esto se puede verificar comprobando cada hora que el peso sea el indicado. Otra causa viene siendo el tiempo del ciclo, temperatura de extrusora o molde demasiado alto, también el control inadecuado de presión de soplado. En ella se debe asegurar de usar la presión de aire recomendado
La preforma está siendo buen contacto con el molde, un enfriamiento consistente y las válvulas estén limpias. Otra causa puede ser volumen incorrecto del molde. En ella primero se debe de asegurar que tenga un volumen especificado. Otro ejemplo vendría siendo burbujas en la superficie del producto. En ella vendría siendo la humedad en la resina, que quiere decir que una acción preventiva sería reducir el enfriamiento en el molde si hay condensación. Presión muy baja de llenado. En ella se puede verificar si aumenta o disminuye la presión de llenado hasta que haya un babeo. En el molde también se debe reducir la presión hasta que el babeo se detenga. O el tornillo o cilindro, que viene siendo lo que es el husillo, si está desgastado. En este puede atrapar aire. Importante verificar el estado y reemplazo si es necesario de este al momento de encontrar un desgaste. La contaminación, en ella puede que tenga puntos negros o manchas. Esto se debe a que puede ser que esté remolido con suciedad o que tenga polvo. Para esto se debe tratar que el material sea consistente. Se debe de instalar filtros en las tomas de aire y se deben de limpiar regularmente. También es muy importante el aseo en la zona de la máquina donde se esté. Una quinta es la variación en la longitud de la preforma. En ello vendría siendo el peso del parison. Se debe de asegurar que el peso de las botellas se ajuste a lo establecido. Si varía, revise o se debe revisar la presión del disparo y la precarga del acumulador. También un problema que puede surgir es el ajuste del obturador. En este puede causar cambios de la longitud de la preforma. En la velocidad del husillo en la extrusora se debe aumentar la velocidad si la cola es muy corta o viceversa, dependiendo el material con el que se vaya a trabajar. También se debe tener su mantenimiento debido al como sexta causa es la oscilación del parison o enganche. En ella se debe al ajuste incorrecto del troquel, en el cual se debe de centrar el troquel y que los tornillos del parison estén apretados. El anillo a presión descentralizado. En ella se debe centrar el anillo de presión. La variación de temperatura del molde, corriente de aire y contaminación de la boquilla o del cabezal. Otro problema que puede surgir es en la superficie de la botella, que puede salir áspera. En ella se debe o podría ser a la condensación y humedad en los moldes, y se debe como acción secar las cavidades del molde o reducir la humedad en el área de trabajo. Bajar la temperatura de fundido. También la presión demasiado baja en el aire de soplado. Incrementar la presión del aire de soplado. También se debe al venteo inadecuado del molde o problemas con salidas de gases. Se debe inspeccionar, limpiar y reparar las rejillas. Otro problema sería en la superficie del molde. En ella se debe de determinar métodos de almacenamiento de los moldes para que se protejan adecuadamente las superficies con acabado espejo, que vendría siendo con un acabado más específico para que no tenga un daño el molde.
Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.